El señor comisionado de la Transparencia, si es tan amable. Buenas tardes, Daniel. Señor Cerdán, perdón. Sé que estaba. Señor comisionado de la Transparencia, si quiere ya se incorpora y presenta su informe. Muy bien. 10 minutos, señor comisionado. Buenas tardes a todos. Señora presidenta y señorías de esta Cámara, estimados oyentes de la presentación del segundo informe sobre la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias en el año 2016. Sin los preámbulos cervantinos de la presentación del 20 de julio del año pasado, en los que perdí un poquito de tiempo, adelanto directamente los enunciados esenciales a los que decidan concederme el regalo de su atención en los próximos minutos. En primer lugar, un agradecimiento intenso, que no es un mero ejercicio de cortesía, a la Mesa y a la Junta de Portavoces por decidir que este informe se presente también en el Pleno, no solo en la Comisión de Gobernación. Es señal y muestra de la relevancia que la Cámara da a los caminos que abrió a la buena gobernanza de todas las instituciones canarias en la ley aprobada en diciembre de 2014. Caminos o sendas que trazan las nuevas obligaciones de transparencia y acceso a la información. Una muestra clara que agradezco y valoro por un hecho esencial que explicaré más adelante. Hecha la evaluación de las 96 instituciones canarias y sus 2 universidades, en el informe ya publicado antes del verano y también en el boletín oficial de esta Cámara, corresponde a sus señorías analizar y debatir el propio trabajo de la más joven, pequeña y humilde autoridad independiente de Canarias. Un comisionado de la transparencia vinculado a esta Cámara y no al Gobierno, como aún muchos piensan por analogía con otros comisionados, un comisionado que vigila el cumplimiento tanto de los portales de transparencia como la respuesta que se da a las preguntas escritas de los ciudadanos. Y ahora les indicaré un poco las novedades respecto al informe del año anterior. Hemos puesto en marcha el Índice de Transparencia de Canarias, el ITC Canarias, primer índice oficial de carácter autonómico en España, no hay ningún otro hasta ahora, centrado sobre todo en los portales de transparencia. Refleja avances notorios y significativos sobre la situación del año 2015, pero también el largo trecho que queda por recorrer para que 76 de las 96 corporaciones y universidades de Canarias alcancen el mínimo exigible y para que el resto, todas ellas, logren la excelencia deseable. En 2016 hemos casi quintuplicado las resoluciones del comisionado frente a reclamaciones de información de ciudadanos, respecto a las que resolvimos en la segunda mitad del año 2015, que fue nuestro primer periodo de mandato. Nos presentaron el año pasado 91 reclamaciones, de las que 85 eran admisibles. De ellas estimamos favorablemente 72, el 84,7%, un porcentaje significativamente elevado. Estas resoluciones obligan al Gobierno, a cabildos y ayuntamientos a entregar la información pedida por los ciudadanos. Pero para ser precisos, justos y autocríticos, he de indicar que nuestras resoluciones, en muchos casos, 40 concretamente, han sobrepasado los 3 meses de plazo que prescribe la ley, porque solo conté en 2016 con los mismos 2 técnicos superiores que el año precedente, uno de ellos dedicado a esta actividad de las resoluciones de acceso a la información. Y lo que es peor, la situación se agravará este año porque se están triplicando las reclamaciones y es posible que en el próximo 2018 vuelvan a multiplicarse por 2. Y eso ocurre no necesariamente por una peor disposición de las administraciones, sino porque los ciudadanos más conocedores de sus derechos están preguntando más y sobre cuestiones más difíciles o más comprometidas. Pero lo que es más preocupante en este campo es que, de las 72 resoluciones ejecutivas indicadas como favorables para los ciudadanos, al menos 13 han sido manifiestamente incumplidas, porque ni han entregado la información ni han recurrido a los jueces, como era su deber si discrepan con el comisionado. Pusimos en marcha, en este año pasado también, nuestra administración electrónica y nuestra sede electrónica, un esfuerzo añadido para suplir la falta de medios, que agiliza procedimientos y da mayores garantías a los ciudadanos. Y dimos amparo, por primera vez, a miembros de la oposición de corporaciones insulares y locales a los que no se respondía adecuadamente desde los equipos de gobierno, porque ellos también pueden recurrir a la ley de transparencia. Les decía al principio que me detendría en un detalle relevante que justifica la atención de este Pleno a estos hechos. Aprobada la Ley Estatal de Transparencia y más de una decena de leyes autonómicas, muchos tienen la impresión de que nuestro secular atraso en materia de acceso a la información pública tiene las vías de solución trazadas y solo hay que dejar que el paso del tiempo vaya haciendo su efecto.
Tal actitud es tan ingenua como la de los que piensen que si los arquitectos dibujan sus planos, los edificios acaban construidos inevitablemente. Digo esto porque empieza a existir la sensación en algunos ámbitos políticos de que la transparencia y el acceso a la información como nueva herramienta para la mejor gobernanza es cosa alcanzada, resuelta, lista, porque se han aprobado unas leyes, porque se ha puesto un cartel que dice portal de transparencia dentro de las páginas web o porque se han respondido a algunas preguntas. Unos sostienen estos por mero postureo y no descarto que los más responsables lo dicen o lo sostienen porque piensan que tienen otras cosas mejor que hacer que contar fielmente lo que hacen o hacer cabalmente lo que dijeron que harían. Tienen cosas mejor que hacer que ser transparentes, ser consecuentes o rendir cuentas. Eso es la base y la cúspide de la pirámide de la acción pública, el conocimiento de lo que hay, de lo que se dice que se hará para cambiarlo, de lo que realmente se hace y también el conocimiento de sus resultados, es decir, el conocimiento del diagnóstico, del plan, de la acción y de la evaluación. Si a ello se da cobertura en los procedimientos de transparencia, habremos logrado a un tiempo el gobierno abierto, palabras que están ahora de moda en la nueva agenda, y también la rendición de cuentas. Término muy antiguo y no solo contable, sin el que es imposible una participación ciudadana responsable, tanto en la propuesta de acciones como en el ejercicio del voto, última y soberana acción participativa. ¿Por qué hemos visto esa cierta autocomplacencia en este campo en los últimos tiempos? ¿Por qué algunos tienen tanta tentación a pensar que solo 2 o 3 años después de la ley de transparencia ya alcanzaron el grado de notable, de excelente o de sobresaliente en sus sistemas de acceso a la información? Yo creo que es porque, lejos de querer cumplir la ley básica española o las más ambiciosas autonómicas, se autoevalúan y se conforman con cumplir los viejos códigos de transparencia internacional, mucho menos exigentes que la legislación española y, desde luego, mucho menos exigentes que la legislación canaria. Es como si, habiendo llegado por edad y ley al grado de universitarias, muchas instituciones se empeñaran en autoevaluarse con pruebas de examen de primaria o secundaria. Y eso no vale. Es una argucia tentadora para la galería, pero soslaya con disimulo el cumplimiento completo de las obligaciones de las leyes vigentes. Y hoy quiero decirlo claramente. Transparencia Internacional tuvo un papel muy importante en el lanzamiento de los portales de transparencia en España cuando no existían las leyes. La mayoría de ellos se crearon para no quedar penalizadas por esta prestigiosa ONG. Y Transparencia Internacional tiene hoy una actividad realmente encomiable en otros campos más avanzados del buen gobierno, como la integridad pública, la buena contratación, la protección de denunciantes públicos o la regulación de los lobbies, entre otros. Temas de extraordinaria relevancia, muy conectados a la transparencia que nos ocupa y en el que, sin duda, esta Cámara, por cierto, puede y tiene que seguir trabajando y profundizando a través del proyecto de ley reguladora de personas que ocupan cargos públicos, como ha hecho recientemente, en junio, Aragón, que ha enriquecido con muchos de los temas propuestos por Transparencia Internacional lo que ha sido su reciente ley de integridad y ética públicas, aprobada el pasado mes de julio. Una ley que viene a ser una modificación y una ampliación de su ley de transparencia. Pero numerosos autores académicos han señalado que los 80 indicadores de evaluación de los portales web que realiza Transparencia Internacional están lejos de contemplar las 254 obligaciones que las leyes canarias, la de cabildos, la de ayuntamientos y la de transparencia, señalan para cabildos y ayuntamientos en un caso o las 290 obligaciones que la Ley Canaria de Transparencia le señala al Gobierno regional y a sus entidades vinculadas. Quería hacer esta precisión para que no se confundan ambos campos. Ser bien evaluados en Transparencia Internacional no significa estar cumpliendo las leyes de transparencia. En todo caso, desplegados los planos de la arquitectura del sistema de transparencia en Canarias y en España, en 2 años apenas hemos comenzado a levantar los cimientos de un edificio que en otros países se ha creado en siglos o en décadas. Sólidos edificios, por cierto, los de otros países, todo se ha dicho, pero que no soportan a veces, o muy malamente lo soportan, los embates actuales de la posverdad, de las verdades alternativas, de las verdaderas ficciones como sustitutivas de los verdaderos hechos. Es bueno tener esto presente, saber de dónde partimos y ser conscientes de que estamos al inicio del camino. Y sí, la transparencia no es algo a primera vista tan valioso para los ciudadanos como el sistema de pensiones, que debemos mantener y proteger. La transparencia es algo pendiente de construir, que, desde luego, para muchos no será equiparable al sistema de pensiones, una herramienta de protección de un final de vida mínimamente digno para la mayoría.
Pero el sistema de transparencia es una herramienta que da cobertura y garantías al conocimiento de cómo se cumple todo el sistema de derechos, el de pensiones, el de salud, el de educación, el de justicia, todos. Si la transparencia no funciona bien, no solo la sociedad va un poco a ciegas, también los gobiernos pueden ir a tientas y no saber qué hacen sus administraciones, porque muchas veces la ausencia de transparencia oculta otra carencia, como es la ausencia de sistemas de información interna que permitan saber a los gobiernos y diputados qué es lo que realmente hacen las administraciones, sus administraciones. Los sistemas de información convertidos en transparencia pública constituyen un iluminador cuadro de mando sin el que, en esta era de la complejidad, no es posible ni la rendición de cuentas de los poderes públicos. Comisionado, 3 minutos más, señor comisionado, por lo que veo que tiene ahí. Muy bien, gracias. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de transparencia y acceso a la información en una sociedad es la contrapartida pública que da respuesta a una de las dos esenciales libertades sobre las que descansa todo nuestro sistema de convivencia, bajo un Estado de Derecho. ¿A qué es contrapartida el sistema de transparencia? Es la contrapartida a la libertad de expresión, que se concreta también en la libertad para preguntar y para saber. La respuesta pública a esa libertad es el derecho al acceso a la información. Sobre ese pilar y sobre el derecho a un procedimiento reglado se asientan el conjunto de todos los demás derechos, fundamentales o no, porque sin libertad auténtica para hablar o para pedir información, ningún otro derecho, el que sea, se puede reclamar o exigir auténticamente. Ninguno. La libertad de expresión es previa y esencial para ejercer el derecho a saber, a conocer, que es el que se sustenta la transparencia y el derecho al acceso a la información. La libertad de expresión sin contrapartida pública de transparencia es una libertad coja, incompleta, frustrante cuando interpela a los poderes públicos, porque incluye el derecho a decir y preguntar sobre cualquier otro derecho o libertad, pero no el derecho a ser respondido. Y ese derecho es ahora cuando ha sido mejor reconocido por las leyes de transparencia y acceso a la información. En esa lucha estamos. Y si empezaba con un agradecimiento, quiero cerrar con otro, no menos sincero, al pequeño y compenetrado equipo que ha hecho posible el trabajo que refleja este informe. Una aspiración que tengo muy presente a menudo tiene que ver con lo que se decía en Burgos de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Metafóricamente, sobre los servidores de mi equipo, cabe pensar: qué buenos vasallos si tuviera un buen señor. Siempre son una referencia muy estimulante para llegar y estar a su altura. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado. Muchas gracias. Intervención de los grupos ahora por orden de menor a mayor, como siempre. Comienza el grupo mixto. Señora Mendoza, 7 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señor Cerdán. Antes que nada, darle las gracias a usted y a su equipo por la labor que están realizando desde la Oficina del Comisionado de la Transparencia, una institución que cada año que pasa va cogiendo fuerza en Canarias y a lo que solo falta dotarla de más medios para que pueda potenciar su tarea y tener más presencia en todas las islas. Y precisamente añado a mi agradecimiento el reconocimiento que usted dijo al comienzo de su exposición la semana pasada, aunque yo no pude estar presente en la comisión, sí que me la vi, y es que son que los pequeños municipios y cabildos lo que hacen es un gran esfuerzo en poner en marcha la ley de transparencia. Hacemos un gran esfuerzo en que se reconozca no solo este hecho, sino que hace falta dotar más medios a su oficina y en que debe de tener más presencia en todas las islas a través de la participación en jornada. En esto estamos absolutamente de acuerdo. Como también estamos de acuerdo en valorar muy positivamente el grado de dedicación a la atención a todos los requerimientos de ayuda e información que le hacen los ciudadanos las 24 horas del día. Una atención que, a pesar de todo, arroja un dato objetivo de demora media de 95 días para contestar solicitudes. Esto nos obliga, una vez más, a pedir que se haya una mayor dotación de recursos humanos para complementar la fantástica labor de los 2 funcionarios, creo que son, y 3 becarios que lo acompañan. Hay que entender que no es suficiente y que se deben atender y que deben de atender a decenas de reclamaciones durante el año, cantidad que va en aumento, 18 en el 2015 hasta 91 en el 2016 y ya a mitad de este año iban por 119 registrados.
Como usted bien recoge el informe, la demora de resolución de 95 días irá en aumento. No olvidemos que ya nos pasábamos del plazo de resolución máximo cuando eran 40 días. Ahora que la ciudadanía empieza a reconocer en la figura del comisionado de la transparencia un referente para dirigirse a las reclamaciones sobre esta materia y sobre acceso a la información para que tengan los habitantes de nuestras islas, tenemos que hacer más accesible la propia figura del comisionado. El año pasado usted hablaba en el informe de la necesidad de cambiar aspectos de la ley de transparencia para poder reforzar la respuesta de esta institución. Si se ha analizado la incidencia de la aplicación práctica de la ley y se encuentran deficiencias o cosas que se deban de mejorar, tenemos que implementar para hacer las mejoras necesarias. Es un tema que vale la pena analizar y trabajar entre todos. Y quizás en este sentido lo más fácil es pedirle al Gobierno que empiece a desarrollar el reglamento de la ley, un tema que deberíamos tener resuelto esta legislatura y luego ir analizando qué deberíamos de cambiar. Porque la misma situación que tenemos aquí la tenemos en el resto de autonomías e incluso en la ley estatal. No se olviden que el compromiso con la transparencia de las administraciones y la creciente demanda social acerca de este tema apenas tiene unos años, a pesar de que llevemos más de 4 décadas en democracia. Esta cultura de la transparencia y el compromiso de responder a ella con solvencia es una tarea en la que estamos muchas de las administraciones insulares, locales y regionales. Pero lo cierto es que lo limitado de los recursos hace que todavía vayamos más lento y que quizás se retrase durante unos años para poder estar al 100% de efectividad ciudadana. Pero poco a poco yo creo que todos, y con la intención de ser cada vez más transparentes, lo vamos a conseguir. Aunque incido en que yo hablo por las corporaciones locales, estamos bastante limitados en recursos. Y porque es lo que debemos de hacer y ahora hemos puesto los cimientos y estamos construyendo, debemos también de revisar todos los proyectos para establecer un mejor diseño del marco legal o definitivamente quedarán grietas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señora González. Gracias, presidenta. Señor Sendán, buenas tardes. Yo quería empezar diciendo que esperaba que hoy en este pleno, porque esto ya lo debatimos hace una semana en comisión, pero bueno, había una diferencia, hoy estaban todos los diputados y se suponía que estaba el Gobierno, tal como se dijo en la proposición de ley de antes, tampoco hay ningún miembro del Gobierno, administración, comunidad autónoma, que es uno de los sujetos obligados para el cumplimiento de la ley. En cualquier caso, ya como le dije, hace el planteamiento, la posición de mi grupo de Nueva Canarias respecto al informe, a la ley de transparencia y a la aplicación de la transparencia en Canarias, ya la conoce porque se la comentamos, la debatimos en la comisión. En cualquier caso, hoy pretendo hacer un resumen porque con el escaso tiempo no va a haber para mucho más, pero bueno, volverle a reiterar la felicitación por el informe del 2016, pues un informe que va mucho más allá, mucho más profundo y mucho más elaborado que el del 2015 y además que, como ya le dije, incluye un dato que entendemos que es muy, muy importante, por lo menos para nuestro grupo, que es el índice de transparencia de Canarias, que va a permitir evaluar de forma objetiva la realidad canaria en materia de transparencia. Evidentemente, queda mucho que avanzar en los futuros informes, pero para que eso ocurra, además del trabajo que tiene que seguir haciendo el comisionado de la transparencia, es necesario que todos los sujetos obligados cumplan efectivamente la ley, la apliquen de forma efectiva. Y como también ya le dije, y muy a mi pesar o muy a nuestro pesar, pues no tenemos mucha esperanza de que eso ocurra a corto
ni siquiera a medio plazo, y particularmente o básicamente porque no existe en Canarias cultura de transparencia, no existe en la ciudadanía, pero lo que es peor, tampoco existe cultura en los gobernantes. Uno de los ejemplos que pone el informe es que menos del 1% de los canarios visita el portal de transparencia del gobierno, y yo ya le comenté que no era de extrañar, dada la escasa publicidad que, tal como dice el informe, se le ha dado a este portal ahora y desde el año 2015 en que se creó el portal. Y sin una buena campaña de difusión es muy difícil, primero, conocer el portal y todavía más difícil incrementar su accesibilidad y su usabilidad. Y además no vale el que hay recortes, el que no hay dinero, el que el dinero hay que utilizarlo en servicios básicos fundamentales, porque es que para este tema ha habido desde el año 2014 partida presupuestaria, ha habido dinero y no se ha utilizado. Y en el 2017 esperamos, como espera el comisionado, que el dinero que hay se utilice, pero además que se utilice para el fin que fue previsto. En cualquier caso, y con respecto a la escasa cultura por parte del gobierno, en este caso del gobierno de Canarias, yo voy a reiterar de lo que ya hemos hablado en este Parlamento muchísimas veces, y es del reiterado incumplimiento por parte del gobierno de Canarias los requerimientos hechos por los diputados de este Parlamento, sobre todo en las solicitudes de documentación y en las preguntas escritas. Ese reiterado incumplimiento que obstaculiza o en muchos casos impide que podamos cumplir con nuestro trabajo. Y somos los diputados, los representantes de la soberanía popular, con lo que no contestarnos nosotros y no contestarle a la ciudadanía. Si no lo hacen con 60, que podemos esperar que lo hagan con el resto de la ciudadanía. Hicimos numerosas preguntas escritas preguntas orales por parte de todos los grupos para que preguntarle al gobierno el porqué de sus incumplimientos. Se limitaron en todos los casos a pedir disculpas, pero insisto, disculpas que no fueron sentidas. Y se lo digo por experiencia, porque hace un año mi grupo pidió una serie de documentación, hizo las oportunas preguntas orales en el Pleno. En este Pleno se nos dio propósito de enmienda y un año más tarde, porque las preguntas fueron realizadas en septiembre del año pasado, un año más tarde seguimos sin tener la documentación. Yo, para concluir, tal como le dije en la comisión, la realidad es que aquí todos los gobiernos se llenan la boca hablando de transparencia porque es lo que toca, porque es lo que está de moda y porque además, insisto, se creen que si hablan de transparencia alejan toda sospecha de corrupción, que también es lo que está de moda, pero la realidad es que la ley de transparencia, una ley aprobada por este Parlamento, pero a propuesta del Gobierno, se ideó exclusivamente para cumplir el expediente, para quedar bien, pero con la intención de no cumplirla. Y a los hechos me remito. No la ha cumplido ninguna institución, ni los cabildos, ni los ayuntamientos, ni la universidad, ni el Gobierno de Canarias, pero a los tres primeros les vino impuesta. En el caso del Gobierno de Canarias no es así, puesto que el texto que aquí se aprobó fue a propuesta de Gobierno de Canarias, y en ese texto venían las condiciones para el cumplimiento de la norma, y la realidad es que 2 años y pico más tarde no lo han cumplido. Y como no pasa nada, porque la propuesta de ley, una vez se hizo la propuesta y se hizo la trampa, la ley contempla un régimen disciplinario difícil de llevar a cabo y además no regula la ejecutividad de las resoluciones y cómo enfrentarse a los incumplimientos de la misma, lo que convierte, en primer caso, a la institución del comisionado de transparencia en un órgano poco eficiente y a la vez provoca una desvalorización de la ley por falta de consecuencias en su incumplimiento. Con lo cual, señor comisionado, me reitero en nombre de mi grupo en que muy pocas esperanzas de que en Canarias y de que el Gobierno de Canarias sea transparente. Y la opacidad, también a los ejemplos de todo este verano me repito, a las microalgas, es más, me remito incluso ya no solo a lo que es la Administración General, me remito a un ente como el de la Radio Televisión Canaria, donde también lo que existe o lo que ha existido a este momento, esperemos que no siga, es opacidad. Muchas gracias. Gracias, señora González. Turno ahora para el Grupo Podemos. Señora Monzón.
Buenas tardes a todas y a todos. Señor comisionado de Transparencia, en primer lugar quería felicitarles, no solo por el informe, el segundo informe que se realiza, mucho más extenso, mucho más completo que el del año anterior, a usted y a todo el equipo que ha trabajado durante todo este año por la transparencia en Canarias, también a los becarios que usted hacía mención también en la comisión, todas aquellas personas que creen en la transparencia realmente, porque, como decíamos, la transparencia es mucho más que cumplir una ley. Es una forma de hacer gobierno, es una forma de hacer política que demanda a la ciudadanía. En época de crisis, aún con mayores razones, nuestros ciudadanos quieren saber que donde se les ha dicho que tenían que apretar sus cinturones, donde se les ha recortado en derechos, ese dinero que han dejado de percibir como derecho a la ciudadanía, ¿qué es lo que hacen los gobiernos con ese dinero que es de todas y de todos? Además, la transparencia es una forma activa de luchar contra la corrupción y el mal gobierno, y es una forma de participación. Lo decíamos en la comisión, lo que no se ve, lo que no se sabe, lo que no se conoce, no existe. Difícilmente de lo que no se conoce se puede participar. Por tanto, la transparencia además exige una dación de cuentas sobre las decisiones y acciones. Usted lo estaba diciendo hace un momento en su intervención, algo que tristemente ni los muchos gobiernos ni muchos partidos políticos están dispuestos a dar explicaciones a la ciudadanía sobre los actos o sobre las acciones que realizan. Me gustaría empezar por donde usted ha empezado, hablando de la falta de medios del comisionado de Transparencia. Ya lo hablábamos, esas políticas austericidas que han afectado a todas las administraciones públicas con tasas de reposición que no tenían ningún sentido porque no se adaptaban a la realidad de ninguna de las instituciones, de ninguna de las administraciones públicas, sino que vienen dictadas por el Estado sin tener en cuenta absolutamente nada. Y evidentemente el comisionado que ha surgido o se ha generado en un momento en el que precisamente estamos en esas políticas austericidas han sido uno de los más castigados. Yo quiero recordar que además desde este grupo parlamentario, del grupo parlamentario de Podemos, en los presupuestos de 2017 presentamos una enmienda precisamente para aumentar el capítulo, el subconcepto 190 de gastos de personal 200.000 euros para mejorar precisamente el personal que pudiera tener el comisionado de Transparencia y que se eliminaran los complementos salariales de portavoces y presidentes de los grupos, que por supuesto no fue apoyado por esta Cámara. Dicho esto, hablando ya expresamente del informe, reiterarnos en algunas cuestiones que hablamos ya en la comisión y que le adelantamos, que compartíamos con el informe que ustedes han realizado. Por un lado, los ajustes que necesita la ley. Usted habla de ajustes, nosotros hablamos de modificaciones reales que necesita la ley para que realmente tengamos una publicidad activa que sea realmente eficaz. Es decir, ahora mismo la publicidad activa no tiene plazo de publicación, no tiene ninguna normativa para su actualización ni requisitos de calidad de la misma. Eso es importantísimo. Cualquier portal de transparencia, cualquier web que dé información, si no está actualizada, no solamente es que desinforme a la ciudadanía, sino que yo creo que es más grave. Nosotros comentábamos un caso concreto en la Comisión de Industria, Energía y Comercio sobre el autoconsumo de energía eléctrica, en que la página web estaba totalmente desfasada, en una normativa que estaba totalmente desfasada, que ya estaba derogada y que, por tanto, el daño que se hacía era mucho mejor que no hubiera información a que la información estuviera mal en una página web. Y eso, evidentemente, es algo que, bueno, pues o no se tiene en cuenta o no hay interés por parte de los responsables políticos para que esas portales, esa publicidad activa esté actualizada. Otra cuestión importante, hablábamos de la calidad de la información, que sea útil para los usuarios utilizarla con formatos a través de los cuales se ponga a disposición y que esos archivos estén abiertos. Eso lo hemos comentado muchas veces. Poco a poco en algunas webs se ha ido mejorando, pero de nada sería un PDF que abrimos y que en ese momento ya deja de estar actualizado y que ni siquiera muchas veces nos deja copiar ni pegar ni el texto que está en ese PDF, ¿no? Los incumplimientos sobre la publicidad TV en contratos menores. Usted hablaba del amparo a cargos públicos cuando solicitan información, que también son ciudadanos y que no se les da. Nosotros le agradecemos porque finalmente, de aquella resolución que usted, sobre un consejero de Podemos del Cabildo de Hierro, uno de los más incumplidores, pues finalmente parece que han reaccionado y que una cuestión, como eran los contratos menores que tienen que ser publicidad activa, pues al final se va a dar como un acceso, como una solicitud de información. No sabemos muchas veces las subvenciones, es difícil saber quiénes son los beneficiarios adjudicatarios. Muchas veces también, cuando hay un incumplimiento, no pasa nada, que esa es otra de los graves problemas que tenemos con esta ley. Usted lo dice, el régimen sancionador que tiene la ley es muy difícil de poder aplicarlo.
Usted habla además que esa información que se demanda, como solicitud de información, debería pasar a publicidad activa. Y nosotros le damos la razón porque además esto facilitaría los medios. Es decir, si tenemos esa cultura que no existe de transparencia, en el que cada vez que hay una información que se genera, esa información está como publicidad activa, realmente vamos a ahorrar en el trabajo, el esfuerzo que tienen que hacer cuando se solicita una información por escrito, un acceso a la información, y que tienen que elaborarla o traducirla, buscarla las personas, los responsables que tienen que hacerlo. También la dificultad en que la estadística, los datos que usted ha reflejado, ese índice de transparencia que usted ha intentado reflejar en un informe con muy pocos medios, con poca cultura, como he dicho, y con poco que hayan estudios y unanimidad en todas las comunidades autónomas para poder hacer ese índice de transparencia. Se ha hecho con la dificultad de encontrar todos los datos, porque resulta que al final, cuando usted solicita esos datos, en algunas instituciones le dicen que no ha habido y después usted tiene la certeza de que sí lo ha habido, quizás porque la estructura de esas administraciones no reconoce en la solicitud de información que tenga que pasar y que se contabilice como transparencia y que, sin embargo, esa estructura no lo permita. Por tanto, esa opacidad de la que hablamos que existe en todos los aspectos muchas veces de muchas administraciones es imposible de controlarlo en el sentido de que no pasa nada si lo hacen. Por tanto, el coste es visibilizarlo para que, a ver si se ponen colorados, y me va a permitir esta expresión, y que reaccionen, por tanto, las instituciones para facilitar esa información. Como me queda muy poco tiempo, voy a terminar. Como usted decía, que la ciudadanía exige que no solamente sean los programas, las acciones, el buen planteamiento, sino que la gente quiera que las metas que realiza cada gobierno se sepan cómo se hacen. Para nosotros la transparencia sirve en el ámbito público para ganar eficiencia y legitimidad, y es la ciudadanía la que con urgencia reclama una democracia que inevitablemente tiene que tener por más participación de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Monzón. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Reverón. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor comisionado. Sí me gustaría, antes de empezar mi intervención, pues felicitando al trabajo que ha hecho usted y su equipo. Dicho esto, hasta aquí se han acabado las felicitaciones. ¿Y por qué digo esto? Pues porque da la sensación de que hoy, en lugar de hablar del informe de la transparencia, vamos a hablar del informe de la no transparencia. Hago alusión a esto, pues porque cualquiera que haya tenido acceso al informe podrá comprobar la actitud negligente por parte del Gobierno de Canarias y de muchas corporaciones locales a la hora de aplicar la ley. Señorías, la propia exposición de motivos de esta ley está cargada de muy buenas intenciones, pero a día de hoy poco creíble por su grado de incumplimiento. Desde mi grupo parlamentario consideramos que esta es una de las leyes más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos. Es una ley para la calidad democrática. Es una ley llamada a transformar muchas cosas: la manera de concebir el poder, el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la actividad política, la gestión del dinero público y también la manera de concebir el lugar del ciudadano dentro de un Estado democrático. Es una ley que, además, es una respuesta global del sistema democrático en un momento, y todos lo sabemos, en que la regeneración política se hacía especialmente necesaria. La transparencia, señorías, es sin duda uno de los elementos que complementan la democracia. Asimismo, la transparencia posee rasgos estrictamente democráticos. En palabras de muchos autores, la transparencia es un indicador de legalidad. Sin embargo, para que la transparencia pueda llevarse a cabo, debe existir información de calidad, y eso a día de hoy todavía no lo tenemos. Asimismo, también se requiere, por supuesto, una ciudadanía crítica para que se pueda hacer algo útil con esa información. A lo largo de mi trayectoria política he escuchado en muchas ocasiones que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia y que los problemas de libertad se resolvían con más libertad. Pues quiero pensar que los problemas de la transparencia se deberían de haber resuelto con esta ley de transparencia. Sin embargo, tras la lectura del informe que ha presentado el señor comisionado, queda mucho por hacer. El objetivo de la norma, para que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, qué se hace con ese poder, para qué se hace y quién lo hace, dista mucho de que sea una realidad. La presentación del informe distingue entre lo que es la publicidad activa y derecho de acceso a las administraciones públicas canarias. Y se puede observar claramente el incumplimiento, y lo vuelvo a repetir, flagrante de la comunidad autónoma. Y lo digo porque, tal y como dice el comisionado en su informe, y leo textualmente, el Servicio Canario de Salud no tiene portal de transparencia ni informa sobre sus obligaciones de publicidad activa en su web, y ha mantenido un largo oscurantismo respecto a datos de alto interés para la opinión pública, como son las listas de espera. Creo que con esto está todo dicho.
Asimismo, se evidencia que el comisionado la necesidad de contar con un mejor sistema de registro, toda vez que su comparecencia nos manifestó pues que había unos datos que remitía al Gobierno y los cabildos y que no le costaba al señor comisionado. Por lo expuesto en este informe, el comisionado no ha podido efectuar un control específico, pero no se preocupe, porque esta Cámara, como han dicho personas que han precedido mi palabra, le habrán dicho bien clarito que tampoco nosotros hemos podido hacer este control porque nos falta información. Asimismo, falta información a la ciudadanía. Esa es la manera que tiene de entender la transparencia del Gobierno de Canarias, o al menos me gustaría matizar alguna de las consejerías del Gobierno de Canarias. Pero fíjense, todo esto parece responder a la normalidad política y sobre todo en este Parlamento. Y el Partido Popular siempre creyó en la transparencia y esa es la razón por la cual aprobó y apoyó la Ley Canaria de Transparencia. Y esa es la razón por la que aprobó y apoyó la primera Ley Nacional de Transparencia en las Cortes Generales. En cambio, parece que lo que hace el Gobierno de Canarias, o algunas, y vuelvo a repetir, de las consejerías del Gobierno de Canarias, no es más que una forma de entender la transparencia, no es más que una forma de ver las cosas, pero el Partido Popular no está de acuerdo con esa forma de actuar. Señorías, la transparencia representa una nueva forma de gobernar, con obligaciones tasadas que son exigibles para todos, sin excepción y sin distinción. Pero eso parece que no se aplica o no se ha querido entender por parte del Gobierno de Canarias. La transparencia aporta salud e higiene a nuestro sistema democrático, pero la verdad es que la transparencia exige fundamentalmente una voluntad y una actitud nueva. Ese es, o debe de ser, el desafío de la transparencia, pero algunos parece que todavía no quieren entenderlo. Hemos de tener presente que la transparencia es hoy en día un valor tan esencial como necesario en lo que es un contexto político, económico y social. La transparencia está inherentemente unida al derecho de saber y del derecho que tienen todos los ciudadanos, que exigen de forma creciente estar suficientemente informados y tener un mayor grado de participación en las decisiones que les afectan. La transparencia constituye así un pilar básico que es necesario desarrollar e impulsar desde todos los niveles de la sociedad, como elemento fundamental para conseguir una equidad social y una eficiencia económica. La Ley de Transparencia también viene a posibilitar el impulso de un gobierno abierto, que constituye un objetivo fundamental de una sociedad moderna y democrática, y que creo que todos los que nos encontramos en esta Cámara deseamos para la sociedad canaria. He de decir que desde mi grupo parlamentario sí tenemos fe en las virtualidades de esta ley para evitar preventivamente algunos de los sucesos que nos están alejando de la población y que están creando un cierto punto de deslegitimación de sus representantes políticos ante los ojos de la ciudadanía. Lo que sí queremos de cara al futuro es que, por un lado, señor comisionado, mucha pedagogía con todos y cada uno de los obligados, en especial al formular las recomendaciones precisas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, relativas, por un lado, a lo que son el derecho de acceso y a la transparencia. No podemos ser testigos de incumplimientos que se despachan tan alegremente ante los medios de comunicación y que afean o nos afean a los que pedimos todo tipo de información. Y la verdad que me gustaría terminar diciendo que me encantaría saber, a ver si ya las administraciones públicas, todas aquellas a que usted no le han contestado, se empiecen a poner las pilas y empiecen a aplicar esta ley porque es una ley de aplicación. En definitiva, quiero decir y quiero terminar diciendo que podemos decir que estamos en el camino, pero que todavía queda mucho por recorrer. Y por eso quiero terminar mi intervención con una cita de Roosevelt, donde decía que una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser o grande o democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Reverón. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Rodríguez. Gracias, presidenta. Señorías, quizás es por la hora, o el cansancio, pero yo creo que no voy a ser tan pesimista en cuanto a la situación. Desde luego que, en primer lugar, agradecer al señor comisionado, al señor Cerdán, el informe, el trabajo que ha realizado desde el comisionado. Ya lo vimos las semanas anteriores en la comisión y hoy tenemos la posibilidad de comentarlo, debatirlo nuevamente aquí. Desde luego que es el segundo informe que se presenta. Ya el año pasado se trajo esta información y hay una diferencia del año pasado a este. Examinando por partes en cuanto al trabajo del propio comisionado, desde luego que destacar o solidarizarnos con esa falta de medios de los que hablaba
medios humanos y medios materiales, la falta de presupuesto con la que trabaja el comisionado, con ese equipo tan reducido. Pero esa cuestión también es la misma o el mismo problema con el que se encuentra toda la Administración. Quizás esa falta de conciencia, de asumir la ley realmente y de aplicarla hace que no se cuente con un presupuesto específico para aplicar la transparencia, con un personal específico, con una unidad de transparencia. Quizás haga falta dotar y tener un mejor presupuesto y unas mejores unidades tanto de medios humanos como materiales, no solo por el propio comisionado, sino digo por todas las administraciones. Desde luego que es un acierto lo que planteaba en la comisión y que ya también se ha comentado aquí, de la posibilidad de tener más presencia en las islas periféricas, no estando allí físicamente porque generará probablemente un mayor gasto, sino buscar una forma o un método, las nuevas tecnologías probablemente serán suficientes como para que el comisionado recoja esas quejas y esas inquietudes, la preocupación o la exigencia de transparencia en las islas periféricas, como decía, donde también hace falta o se hace necesario. La falta de la puesta en marcha de la sede electrónica del propio comisionado, pues también es una asignatura pendiente. Eso permitiría agilizar los plazos de respuesta del propio comisionado. Y en cuanto a las propias administraciones que se examinan aquí, tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos, como las universidades, desde luego que este informe debe tomarse como una evaluación para cada una de las administraciones. Las que cumplen o las que intentan cumplir, las que intentan aplicar la ley, pues servirá para motivarles y animarles a seguir cumpliéndola y a seguir mejorando. Y las que no lo hacen, porque hay muchas que no lo hacen directamente y no dan respuesta, no responden a las solicitudes del comisionado, pues deberán empezar a trabajar y a cumplir con esta ley. Y aquí lo enlazamos ya con uno de los puntos débiles de esta ley y del comisionado, de todo este trabajo, que tiene que ver con la falta o la deficiencia del régimen sancionador que hace fácil incumplir con la ley. Quizás habrá que revisarlo, aprobar un reglamento y de alguna forma ser bastante más exigentes para que cueste un poco más, o sea, un poco más caro a la Administración y no solo el reproche del comisionado o el reproche ciudadano. Hay un dato importante en el informe que habría que tener en cuenta, que deja ver que no se han examinado los organismos autónomos dependientes del Gobierno. Por tanto, esa buena nota que por ahora se le atribuye al Gobierno de Canarias, ya el comisionado advierte de que el año que viene puede verse rebajada, dado que los organismos autónomos ya en una primera prueba que se les ha hecho no superan el aprobado. Por tanto, entiendo que esos organismos autónomos habrán leído, conocen este informe y estarán trabajando para que el año que viene el resultado del informe no baje la nota de Canarias. Como decía, se necesita ese desarrollo reglamentario y además analizar a otros sujetos obligados en el artículo 3 de la propia Ley de Transparencia, sindicatos, partidos políticos, todas las organizaciones que reciben subvenciones y fondos públicos. Otros datos llamativos es la creación del propio portal del Gobierno de transparencia, que no ha tenido la suficiente divulgación y, por tanto, el Gobierno deberá ocuparse de dar esa divulgación para que los ciudadanos lo conozcan e intentar consultarlo. Desde luego que el Partido Socialista creemos en un gobierno transparente, abierto y fiable para la ciudadanía. Y la transparencia es clave para que los ciudadanos tengan confianza y participen de la Administración y se impliquen en las acciones de gobierno. Si no, mantendremos esa lejanía y ese rechazo de la ciudadanía muchísimas veces a las acciones de gobierno, en cualquier ámbito, regional, insular o local. Es la única manera de ofrecer servicios públicos eficaces y eficientes, que los ciudadanos se sientan partícipes y respetados en sus actuaciones. El Partido Socialista ha trabajado en ese camino. La Ley de Transparencia en Canarias se aprueba en 2014, bajo una consejería o en la dirección de un consejero socialista. Se queda también pendiente de aprobación, en 2016 se aprueba la estrategia marco de Canaria de Gobierno Abierto y se queda sobre la mesa también la Ley de Altos Cargos Públicos, que entendemos que el Gobierno está trabajando y que con toda seguridad entrará en vigor pronto, en estos próximos meses.
según nos ha informado el consejero en algunas intervenciones o preguntas que le hemos realizado. Pero muchas veces una buena gestión no tiene acogida por los ciudadanos si no se cuenta bien, si no se traslada bien, si no se da la información y si no se accede a la documentación y a la información que solicitan los ciudadanos. Hemos tenido ejemplos, ya lo hemos visto estos días, las microalgas, los vertidos, las listas de espera. El gobierno socialista o el consejero socialista publicaba las listas de espera de sanidad. En este caso no es así y desde luego se genera cierta incertidumbre e inseguridad por los usuarios, por los ciudadanos, por los pacientes. Igual sucede con los datos de dependencia. Habría que establecer unos criterios únicos para a la hora de determinar cuáles son los datos correctos en un caso o en otro y no entrar en discusiones de si es verdad lo que se publica o no. Por tanto, señor comisionado, mostrarle nuestro apoyo a seguir trabajando para que el año que viene el informe nos dé una buena noticia y se haya avanzado en democracia, en participación y en transparencia. Muchas gracias, señora Rodríguez. Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora Beato. Ya se me trabó ya. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor comisionado, buenas tardes. Le felicitamos porque con pocos medios humanos y poco presupuesto nos presenta hoy un buen informe, un excelente informe que mejora el del año pasado y que nos sirve de foto para contemplar cuál es la realidad, para extraer conclusiones sobre los aspectos a mejorar en un proceso que es de mejora continua. Lo decía la señora Mendoza, las administraciones más pequeñas tienen más dificultades y demuestran menor transparencia en Internet. Afortunadamente, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder con mayor facilidad al alcalde y a los concejales y a los funcionarios. Y esto, lejos de verlo como un freno, queremos ser flexibles porque, según nuestra ley de transparencia, los medios de acceso a la información no se limitan a un portal de Internet. Un sistema de información multicanal es garantía de transparencia y de igualdad de todos los ciudadanos al acceso a la información, porque no todo el mundo tiene o se maneja en Internet, pero sí llaman al 012 o acuden a una oficina de información. Los portales son un instrumento más. Sin embargo, los análisis se hacen atendiendo exclusivamente a la web y sería positivo que en el futuro pudieran tenerse en cuenta y valorarse los esfuerzos de transparencia que hacen las administraciones a través de otros medios. Volvemos a constatar que las solicitudes de acceso a la información siguen siendo escasas. No hay presión ciudadana. Por eso las administraciones se centran en la prestación de los servicios públicos, en resolver una ayuda social, las subvenciones, abonar la factura y dejan atrás estas obligaciones. Nos hablaba esta mañana la señora Acuña de las dificultades que afrontan los municipios con escasos medios y con poco presupuesto para cumplir con sus competencias y, sinceramente, escuchándola, se me hace difícil pensar en sancionarlos por no cumplir la ley de transparencia o por cumplirla deficientemente. Este año el informe incorpora como novedad el índice de transparencia de Canarias, que puede servir como herramienta de medición para otras comunidades autónomas. La cooperación entre el Gobierno y el comisionado es esencial para elevar la nota media de ese índice. Este informe ha de servir para mejorar y perfeccionar la estrategia marco de gobierno abierto que el Gobierno ha aprobado recientemente. Según el informe, 20 de las 96 principales instituciones obtuvieron más de 5 puntos sobre 10 en el índice. El resto influyeron en la nota a la baja. Y nos preguntamos si esto atañe solo a Canarias o una cuestión, cómo estamos posicionados respecto al Estado o al resto de comunidades autónomas. Y, señorías, el lento incremento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia no es exclusivo de Canarias. Es algo generalizado en todas las administraciones de España y así lo pone en manifiesto los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal. Ha habido avances, como pone de manifiesto el informe cuando afirma que el indicador de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias se sitúa en un nivel, dice usted, más que aceptable, el 7,69%. Pero hay que adoptar medidas para seguir avanzando. Por ejemplo, automatizar la carga de información
para vincular al portal de transparencia los magníficos sistemas de información que sí tenemos como y con los que cuenta la comunidad autónoma. Se me ocurre el sistema de información territorial, uno de los más completos que se conocen, la web Canarias Saludable, con información puntual sobre la sanidad y el medio ambiente, el portal del Servicio Canario de Salud sobre las listas de espera, el perfil del contratante para contratos, y quizás esto se pueda solucionar pudiendo integrar los datos con una solución técnica que permita replicarlos en el portal de transparencia. Estamos seguros que todas las administraciones trabajan en la medida de sus posibilidades. Y estamos de acuerdo con usted en que uno de los objetivos de una buena política, de un buen gobierno, de una buena gestión, debe partir del análisis y del diagnóstico previo para trazar un plan viable, ejecutar las acciones planificadas y su posterior evaluación. La evaluación de las políticas públicas es el mejor referente para mejorar y corregir el rumbo, lo que permite dar cuentas a la ciudadanía, la rendición de cuentas a la ciudadanía, porque nos permite además un juicio de valor sobre el éxito y el impacto de las políticas, saber si estamos en el camino correcto. Esto es un cambio de cultura, difícil de asimilar en este mundo de la inmediatez, de la apariencia, del espectáculo, de los 140 caracteres, y cuando la memoria solo nos dura 10 minutos, nada más que 10 minutos. Pero nosotros estamos comprometidos con la transparencia y, por tanto, a que los servidores públicos seamos examinados y valoramos por lo que realmente hacemos. Le animamos desde el Grupo Nacionalista a seguir trabajando y cuente con nuestro apoyo para mejorar el índice de transparencia de Canarias, para mejorar la implantación de la ley en las islas y para caminar en ese objetivo de la evaluación, de la gestión, de la planificación y del análisis de las políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beato. Turno ahora para cerrar el señor comisionado por tiempo de 10 minutos. Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver si soy capaz de concentrar en todas las amplias sugerencias y valoraciones que se han realizado en estos últimos minutos sobre el informe, del que inicialmente agradezco las valoraciones genéricas que he recibido, porque me consta, no solamente por ahora, sino por las manifestaciones que se hicieron en comisión y por el conocimiento que demostraron ustedes del mismo, que lo conocen. Realmente ha sido un informe trabajado, hecho dentro de la casa, sin externalizaciones, y con el ánimo, digamos, de ir abriendo caminos y de ir sobre todo aprendiendo, porque, como he dicho muchas veces, nosotros también, si las administraciones son noveles en materia de transparencia, nosotros estamos aprendiendo, pues como la bicicleta, a la vez que caminando, ¿no? Yo voy a tratar de agrupar todas las comentarios que se han hecho, algunos compartidos, hay algunas cuestiones que se han tocado todo el mundo, pero me gustaría empezar por una reflexión que se ha planteado aquí por varios de los portavoces, que es que ¿existe transparencia en Canarias o en la comunidad autónoma? Es decir, ¿cómo respondemos a esa pregunta? El índice que nosotros, de alguna manera matemático, hemos alcanzado respecto al cumplimiento de lo que en el portal de transparencia, de las obligaciones que establece la ley, ¿es un índice suficiente para respondernos a esa pregunta? Yo creo que solamente la podemos responder cuando, en el conjunto al menos del Estado español, y si pudiera ser en Europa mejor, tuviéramos un sistema de comparativo para medir a los gobiernos autónomos con gobiernos autónomos, capitales de más de 200.000 habitantes con las capitales, porque ocurre como con la velocidad, ¿no? Que en las carreras, digamos, no solamente gana el que llega primero o el mejor, sino que realmente hablamos de la gente más rápida y más lenta siempre en comparación con los primeros de la carrera y con los que acaban la carrera. Por lo tanto, la transparencia, como la velocidad, es algo evolutivo, es algo que solamente se puede medir bien cuando se puede medir por comparación con semejantes, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy seguro, por eso cuando en el informe anunciamos que el año que viene de repente baja, yo no estoy seguro si aun bajando la puntuación, el año que viene bajará la transparencia, porque seguramente los parámetros van evolucionando a medida que el resto de las administraciones se mueven generalmente siempre hacia arriba, ¿no? Respecto a cómo mejorar este marco,
Ya en esta Cámara, ustedes lo han conocido en este mismo pleno, está en marcha tanto la estrategia de gobierno abierto de la comunidad autónoma como esa ley que les comentaba antes sobre regulación de cargos públicos. Creo que son dos instrumentos que están en marcha y sobre los que esta propia Cámara, como decía, puede trabajar en el futuro para mejorar el marco, ¿no? Y hacerlo en las líneas que ustedes mismos han señalado. Por una parte, para mí, el más urgente y más importante desarrollo de la estrategia de gobierno abierto podría ser el desarrollo del reglamento, porque es cierto que la ley señala cuantitativamente muchas obligaciones, pero el reglamento, como ha señalado algún portavoz, nos va a determinar cómo cualitativamente se cumplen esas obligaciones. La ley dice, cúmplanse para el Gobierno de Canarias 290 obligaciones, y el reglamento diría cómo tiene que cumplirse, algo que en este momento falta y que, por lo tanto, tiene, de alguna manera, sin criterio de actuación, a muchos funcionarios responsables de la SURIP, no solamente en las diferentes consejerías, sino en los 81 entidades vinculadas al Gobierno o en los 60 entidades vinculadas de los cabildos o en los más de 200 de los ayuntamientos. Por lo tanto, ese reglamento va a iluminar, valga la redundancia, el cumplimiento de la ley, que en este momento se está haciendo, como decíamos en comisión, a veces a paladas de PDF, porque no hay ninguna obligación de que los contenidos sean actualizables en determinado momento, que los contenidos sean en determinado formato, y por lo tanto el reglamento, que ya contamos con algún precedente, en la primera comunidad ciudad valenciana recientemente, no ha habido muchas que lo han desarrollado, pues es algo que va a mejorar seguramente no solamente la ley de transparencia, sino esa estrategia de gobierno abierto que el Gobierno ha explicitado aquí que quiere mejorar. Y en cuanto a la nueva ley de cargos públicos, creo que diríamos en el debate político en este país está en este momento fundamentalmente la regulación de los lobbies, que afecta a las leyes de transparencia, indudablemente, porque ayudan a entender cómo los poderes públicos toman sus decisiones, y otros aspectos de la buena gobernanza. Y creo que también, me imagino, en los próximos meses va a tener entrada ese proyecto de ley en el Parlamento, y tiene una oportunidad de seguir trabajando en esa materia. En cuanto al acceso a las islas del comisionado, que se ha tocado en varias intervenciones, nosotros hemos manifestado nuestro propósito de en los próximos meses, y empezaremos por el Hierro precisamente el día 10 de octubre, visitarlas más, hacer más pedagogía, como se nos ha dicho. Pero también les digo, lo comenté en la comisión, que somos perfectamente accesibles teniendo una sede electrónica. Muy pocas administraciones de nuestro tamaño y de nuestra juventud pueden decir que tienen sede electrónica ya, y teniendo una respuesta en horas siempre a través fundamentalmente de las redes sociales, a cualquier consulta, pregunta, planteamiento que se nos hace, ¿no? Creemos también importante, y en eso creo que la propia comunidad autónoma tiene amplio margen de mejora, la integración de los sistemas de información que tiene. Es decir, tenemos en algunos casos, como el de GRACAN o de información geográfica o de información económico-financiera, la unifica, plataformas absolutamente desconocidas, que casi podríamos decir que es un pequeño derroche en la medida que cuestan mucho, dan mucho servicio, pero son poco conocidas, que de alguna forma, vinculándolas mejor a la propia ley de transparencia, publicitándolas más, habría no solamente una sensación de estar mejor informados, sino una evidente mejor información en el conjunto del tejido social canario, en algunos casos con elementos que solamente aparecen en los medios como el trueno cuando truena, y que sin embargo están ahí permanentemente, a veces tan recónditamente ocultos, fundamentalmente porque no las hemos puesto de alguna manera más visibles o más accesibles a los ciudadanos. Otra de las cuestiones que se ha comentado y que también me gustaría reflexionar es el famoso tema del 1% de ciudadanos canarios que visitan el portal de transparencia. Después de haberlo comentado en la comisión hace unos días, me tomé la molestia de ir a comprobar, como les decía antes, comparativamente qué podemos encontrar y no hay en otras comunidades información. Sí lo hay en las del portal estatal de transparencia, y da la curiosidad de que es un porcentaje muy parecido
prácticamente semejante al canario. ¿Por qué? Porque en Canarias han visitado el portal de transparencia 20.000, es decir, un 1% en términos redondos de los 2 millones de canarios, y en el portal de transparencia estatal el año pasado lo visitaron 444.000, es decir, casi, un poquito menos, casi el 1% de los 46 millones de habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Fundamentalmente que por una parte, la élite que preocupaba por la transparencia, porque lo decía el otro día en comisión, es una élite. Cuando es un 1% realmente son ciudadanos muy sensibilizados políticamente, o son periodistas, o son políticos, o son ustedes mismos, o son funcionarios. Esa élite, diríamos, seguramente crecerá en el futuro, pero no creamos que va a crecer mucho más allá del 5 o del 10%, porque son muchos los portales más atractivos que cualquier portal de transparencia. Lo importante en este caso, como he indicado en alguna ocasión, es que en los portales de transparencia la información exista, porque la virtualidad de los portales no es tanto, a veces, que la vea una élite, sino la virtualidad es que toda la administración, políticos y también funcionarios, todas las administraciones sepan que van a ser o que pueden ser vigilados por los datos allí expuestos. El efecto panóptico, es decir, oiga, la gente se comporta mejor cuando sabe que puede ser vista y, por lo tanto, aportar mucha información a los portales, aunque solamente lo vea el 1%, esa élite es importante porque cuando detecten algo relevante lo van a proyectar vía prensa, vía otros medios de divulgación, lo van a proyectar hacia el conjunto del 100% de la población. Por lo tanto, estemos más preocupados por alimentar bien los portales que por el que sea el 1, el 2 o el 3%, que en cualquier caso no es un porcentaje inferior al del portal de transparencia del Estado. Respecto a mejoras también que se han planteado, que han surgido ahora o en la comisión, se habló en la comisión algo también del derecho de acceso de los 60 ciudadanos canarios que se sientan en esta Cámara, que también es un derecho de acceso a la información. Comentamos la posibilidad de constituir un grupo de trabajo que facilite, de la misma manera que hemos facilitado el acceso a la información a consejeros de cabildos o concejales, que permita, de alguna forma, establecer mecanismos más fáciles y, por otra parte, más razonables, porque ustedes mismos, en la última comisión donde se trató este tema, alguna de las portavoces señaló que había preguntas a veces irrisorias. O, si vamos a ser serios y hacer también autocrítica, como he intentado hacer al principio, que había preguntas que se realizaban desde esta Cámara sin saber si la comunidad autónoma es competente. A veces preguntas sobre temas que tienen que ver con cabildos, con ayuntamientos o con el Estado. Y, por lo tanto, para que los funcionarios de la comunidad autónoma de alguna manera apliquen con diligencia su trabajo, lo lógico... 2 minutos más, señor comisionado. Lo lógico es que les lleguen, y perdonen este pequeño inciso, preguntas que tengan que ver con las competencias de esta comunidad o que las deriven directamente ustedes a los cabildos en el caso de que quieran información de otra administración. Concluyo. Agradezco el impulso ya de antemano, el impulso que en los meses siguientes puedan ustedes realizar desde esta Cámara a través de las leyes en marcha o a través de la discusión de la estrategia de gobierno abierto y, como siempre, quedo a su disposición para comparecer las veces que sea necesario en la Comisión de Gobernación, que, como les dije, entiendo que es el Consejo de Transparencia de esta comunidad, en la medida que es una comunidad con comisionado, sin un consejo específico. Es una comunidad con un modelo tan singular que permite que la Comisión de Gobernación de este Parlamento sea de facto el Consejo de Transparencia de esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado.